Varios plaguicidas empleados en la agricultura, el cambio climático y el deterioro de hábitats naturales por la intervención humana son algunas de las amenazas más frecuentes hoy para las abejas a nivel global. De esta realidad, Cuba no escapa, a pesar de todos los esfuerzos por preservar las abejas, sus colmenas y por tanto sus productos, ya que la apicultura es una de las actividades económicas más antiguas e importantes del país. De hecho, registros históricos muestran que las abejas llegaron a la mayor de las Antillas entre 1763 y 1764. Gracias a una extraordinaria riqueza florística en el territorio cubano se expandieron al punto que podía castrarse cada colmena una vez al mes y producir tanta miel como en Europa en un año. De este modo, Cuba también se convirtió en una potencia exportadora de cera entre los siglos XVIII y XIX con más de 2.000 toneladas. Así lo cuenta el doctor en ciencias José Ramón de Villalón y Echavarría en el Manual del Apicultor, un texto publicado en 1867 bajo el sello de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Otras investigaciones se han desarrollado a lo largo de los años sobre este proceso tan complejo que ha evolucionado hasta la actualidad. Para la apicultura, ¿cuáles son las especies de abejas más adecuadas? ¿Cómo proteger a estos insectos de los peligros que aparecen hoy? ¿Y por qué resulta urgente ganar mayor cultura de conservación cuando hablamos de producciones sostenibles? Quédese junto a nosotros, ya comenzamos. Desde hace 40 años, Adolfo fundó el Centro de Investigaciones Apícolas, un espacio que le ha permitido dedicar buena parte de su obra a estudiar la historia de los diferentes tipos de abejas en Cuba y cómo ha influido la actividad humana en los hábitats y el desarrollo de las especies. Son una mezcla de abejas negras europeas que fueron las que trajeron del norte de la Florida, pero después, a mediados del siglo pasado, siglo XX, trajeron abejas italianas también de Norteamérica, trajeron algunas abejas caucásicas de la Unión Soviética y todo ese ajiaco formó las abejas cubanas que nosotros tenemos en la actualidad. De estos análisis en el centro forman parte profesionales de la biología, la veterinaria y la agronomía, entre otras disciplinas, que junto a su director Adolfo han podido identificar las diferencias entre los tipos de abejas y sus comportamientos. En Cuba existe alrededor de 100 especies de abejas. Están las meliponas, que es la que se conoce como abeja de la tierra, y Apis mellifera, la abeja melífera, que es donde se sacan las grandes producciones que se exportan en nuestro país. En el caso de las meliponas, no tienen aguijón. La defensa consiste en morder, porque tienen piezas jugales como pinzas, y esconderse rápidamente dentro de sus colmenas. En el caso de Apis, las colmenas generalmente están en tronco, o en el caso de las colmenas ya que trabajamos en la apicultura, la diferencia consiste en que estas sí tienen órgano picador, que sería el aguijón, además de que la forma de la colecta es diferente. En el caso de la miel, la abeja Apis mellifera inocula o transfiere el néctar que viene de la flor, se lo transfiere a otra abeja y esa lleva ese néctar adentro de la celda de los panales y ahí empieza un proceso de disminuir la humedad de ese néctar hasta que se convierta en miel y después lo sellan. En el caso de las meliponas, ellas llevan ese néctar directo a los torales, que es como se llaman los pequeños barrilitos donde guardan ese néctar la melipona. Al final, la miel de Apis mellifera es mucho más espesa que la de melipona, que es generalmente más húmeda, es más aguadita y mucho más ácida. Para conocer las épocas más favorables a los productos de la colmena e incluso motivar la alimentación de las abejas, quienes realizan la apicultura aplican los calendarios de floración y otros saberes de las investigaciones científicas. Es importante para los apicultores tener conocimiento de las floraciones que predominan en la provincia para poder tener una buena cosecha y sean mejor atendidas las colmenas. Las plantas que dan grandes cosechas de miel son el romerillo de costa, el piñón florido, está el soplillo en las zonas costeras y principalmente muy fundamental en la Ciénaga de Zapata, que es donde da grandes cosechas de miel, el mangle en el verano entre mayo y junio, julio, también da grandes cosechas de miel. Después, en septiembre, está el bejuco indio, bejuco leñatero. A fines de octubre comienza la floración de la campanilla morada, que es la segunda planta más productora de miel en Cuba. Y por último,
está la campanilla blanca o el aguinaldo blanco, que florece entre diciembre y enero, que es la planta que más miel produce en el país. Los apicultores lo que tienen que hacer en cada una de estas épocas es la recolección de semillas y de estacas, esquejes en algunas variaciones. Lo tenemos planificado en los planes técnico-económicos para que contribuyan a la repoblación de estas floraciones en cada uno donde están enclavados sus apiarios. Varios apicultores desarrollan la crianza de abejas reinas, las utilizan para el reemplazo de sus propias colmenas y también propician el intercambio de experiencias para mantenerlas de forma adecuada. Comienza con la crianza de zángano, que es quien se encarga de fecundar las abejas reinas cuando nacen. También lleva un proceso antes de genética de selección de las reinas que van a ser las madres de todas las reinas, que se llaman reinas maternas. Después de tener listo las reinas maternas y la cría de zángano, por lo menos de 45 días a 3 meses antes, comienza el proceso de selección de las larvas que se sacan de las reinas que son las madres. Se hace un proceso que se llama traslarve, se montan en colmenas, que son las colmenas iniciadoras, hasta que la reina tenga 12 días y después se llevan a los núcleos de fecundación donde nacen, salen a volar y con la previa cría de zángano se fecundan. Cuando comienzan a poner es que ya están listas para la venta a los productores que la necesitan o bien para cambio de reina o bien para hacer núcleos nuevos. Este proceso es monitoreado por el CIAPI. Cada X periodo de tiempo se les realizan hábitos higiénicos a las abejas y ellos vienen e inspeccionan todo el trabajo que se ha venido haciendo acá en los apiarios. ¿Qué importancia tiene una abeja certificada? La abeja certificada quiere decir que fue una abeja seleccionada para poder desarrollar un mejor trabajo en la apicultura. Dígase que sea menos enjambradora, tenga mayor macedumbre, que sea menos agresiva, que sea más productiva, y todo eso sale a partir de todos los hábitos higiénicos que se realizan. Como la explotación aquí es intensiva, se deteriora por la cantidad de postura de huevos que pone diario, que oscilan entre 3.000 y 5.000 huevos diarios, y es necesario por lo mínimo cada 6 meses hacer un cambio de reina nueva, joven, bien fecundada, para que mantenga la población de abejas sobre las 60.000, 80.000 abejas por colmena, y así haya suficiente cantidad de abejas pecoreadoras para que puedan la recogida del polen, del néctar y del propóleo. Según explican los especialistas, por más de 15 años sin utilizar medicamentos o productos químicos, aplican medidas para atenuar los efectos de la varroa, un género de ácaro que afecta a los distintos tipos de abejas y por lo tanto las colmenas. Varroa fue diagnosticada en Cuba en el año 96. Cuando se diagnosticó varroa, por supuesto, ya varroa tenía una fama internacional de que destruía las colmenas, que acababa la apicultura y que los apicultores tenían que tratar las colmenas porque de otro modo se quedaban sin abejas y no podían desarrollar su trabajo, no podían producir. Y dada la situación económica que estaba atravesando el país, no pudo hacer uso de los tratamientos químicos que a largo plazo se ha descubierto que afectan la colmena y el tiempo de vida de las abejas, porque son compuestos químicos que sus residuos se quedan almacenados en la cera de la colmena y que por supuesto después se encuentran como elementos trazas en la miel e incluso afectan a las abejas. Comenzamos a organizar todo un trabajo con los productores que desencadenó posteriormente el programa de selección y mejora de las abejas en Cuba, basado en la tolerancia a las enfermedades y la alta productividad de las colmenas. Lo que se realiza es el uso de colmenas que son llamadas colmenas trampa, que es donde se vienen a desarrollar los zánganos. ¿Por qué los zánganos? Porque los zánganos tienen un tiempo de reproducción más largo que el de las obreras. Por tanto, le da tiempo a la varroa a completar sus ciclos reproductivos dentro de la celda de los zánganos. Al apicultor introducir estos panales trampas en los cuales la reina pone huevos que van a ser de zángano, se elimina de la colmena y se raspa, se desopercula todas estas celdas, y así entonces le cortas el ciclo reproductivo a la varroa. Las varroas hijas que están dentro de las celdas no van a ser fértiles porque no le va a dar tiempo a estar fertilizadas, por tanto no van a continuar posteriormente con ciclos reproductivos nuevos. De esta forma disminuye la población de varroa dentro de la colmena. Después de la varroa entró en el país el escarabajo de las colmenas,
El escarabajo, en cuanto la colmena se debilita, va a comer en los panales y defeca, entonces provoca que se fermente la miel y se fermenta el polen en los panales, la colmena se hace inhabitable para las abejas y los escarabajos a las colmenas débiles las destruyen. Si se aplican las buenas prácticas no hay problema, pero el que se le debiliten las colmenas por descuido corre un gran riesgo de perder sus abejas. Y por otra parte están los riesgos del cambio climático. Si hay una inundación por fuertes lluvias, el agua puede arrastrar las colmenas y destruir las colmenas. La sequía es intensa, la vegetación no se desarrolla, por tanto, si no se desarrolla, no van a haber flores, y si no hay flores, no hay comida. Las colmenas se pueden morir de hambre. Esos son riesgos que hay que enfrentar en el campo, en el trabajo de la apicultura. ¿Y de qué manera comprobar el estado de salud actual de las abejas? ¿Cómo en sí mismas ellas pueden ser indicadoras de la calidad ambiental? En este aspecto influyen varios parámetros, como es la cantidad de cría que presenta cada colmena, cuán poblada está de manera total, entiéndase huevos, larvas, nodrizas, pecoreadoras, si tiene una buena reina. Que tengan una buena reina es indicativo de una buena población de abejas que sean capaces de pecorear y regresar al nido, y que las nodrizas realicen todas las actividades o todas las tareas que deben desarrollar en ese periodo de tiempo. La diversidad de polen que ellas pueden encontrar en el campo, en el radio de vuelo que ella visita, es muy importante porque no es un solo aminoácido el que le hace falta, sino que es un grupo de aminoácidos que si no lo encuentra en una especie botánica que esté cerca, lo puede encontrar en otra que también le va a quedar cerca. Entonces eso lo ayuda a mejorar su respuesta inmune y evita que sea vulnerable al ataque de otros patógenos, como por ejemplo los virus. Las abejas tienen una importancia mucho mayor a partir de los beneficios que traen a la agricultura, a la producción de alimentos, porque las abejas son una de las herramientas con que cuenta el agricultor para incrementar la producción en cuanto a cantidad y calidad de los productos agrícolas que se obtienen a partir de las flores. La calabaza, el melón y el pepino pueden aumentar en su rendimiento hasta un 30%, con una buena polinización, y aumenta también la calidad. Funcionarían como el medio o el dispositivo que nosotros utilizamos para recoger esos recursos que brinda la naturaleza, y ese es vamos a decir, el papel importante que tienen las abejas de darle valor a los recursos naturales del país. Como hemos visto en el programa de hoy, las abejas se encargan de fecundar las flores para que luego den frutos y semillas. Se estima que más del 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen en cierta medida de la polinización. En otras palabras, las abejas son el motor impulsor del resto de la vida en el planeta y es nuestro deber protegerlas. Así nos despedimos, nos vemos en un próximo encuentro.